interesante distinguir, o por lo menos a mí me parece fructífero, distinguir los desafíos de los problemas. A menudo cuando ejercemos nuestro trabajo en las instituciones educativas, detectamos problemas más o menos directamente vinculados o relacionados con nuestra tarea, de acuerdo a las situaciones específicas que afrontamos. ¿Cuáles son esos problemas? Digo, cuando uno piensa o pregunta o se pregunta, o yo les digo, atravesamos un montón de problemas, ¿cuáles son esos problemas? Uy, claro, cada uno ya se está imaginando en miles. Pero podríamos compartir alguno muy común y muy frecuente, es que, por ejemplo, se les puede presentar a los profesores, a los maestros y demás, que los alumnos no aprenden, o los estudiantes no aprenden al ritmo que estaba previsto, ¿no? Uno piensa, planificó y cree que al mes de junio los chicos tienen que saber leer y escribir o tienen que haber aprendido determinados contenidos, sin embargo, no estaría pasando, ¿no? Entonces, o por lo menos no estaría pasando con todos y todas los alumnos. Bueno, ahí tenemos un problema como docentes, ¿o no? ¿Qué hacer ante ese problema? Otro problema que podemos pensar en la formación superior, técnica, docente y demás, esto es muy frecuente en Argentina, que muchas veces los estudiantes se atrasan en su recorrido formativo y las carreras se hacen muy largas. Estudiantes que quizás tienen, ¿no?, trayectorias sociales, condiciones de vida, más las características de la carrera que hacen que a lo mejor la formación superior sea demasiado extensa, con el peligro que eso tiene no solamente en tanto mientras dure, sino en el abandono y la deserción de esas carreras. Entonces, bueno, ahí nos encontramos con un problema también, decir, bueno, o la dejamos pasar, bueno, que tarden 10 años, 5, ¿no? O nos, digamos, hacemos cargo y tratamos de ofrecer alguna alternativa o dar respuestas a los problemas que se nos presentan. Uno podría pensar que para los problemas que hemos enunciado, una solución, uno en general busca esto, ¿no? Alternativas o busca abordarlos diseñando determinadas soluciones. Uno podría pensar para los problemas que nosotros planteamos, bueno, los alumnos no aprenden al ritmo que estaba previsto. Bueno, tengo la solución. Bueno, no enseño, que lleguen hasta donde lleguen, que me sigan los que me sigan, los que no, alguna vez lo aprenderán o nunca. Bueno, es una solución a un problema que se me presentó. A los estudiantes uno podría decir, y bueno, que tarden lo que tarden, alguna vez se recibirán, ¿no? O no, vamos a hacer la carrera más fácil, le cortamos pedazos a la carrera, haciéndola más corta. Ahora digo, son soluciones que nos quitan el problema de encima, pero yo me pregunto, y creo que como educadores es la pregunta que constantemente nos tiene que atravesar, ¿qué pasa si yo, digamos, desarrollo soluciones de ese tipo con el proceso formativo, educativo de los alumnos, de los estudiantes? Se empobrece absolutamente, ¿no? Como educadores, si nosotros desarrollamos, proponemos, pensamos si quiere ese tipo de soluciones, por supuesto que le jugamos en contra, ¿no?, al proceso educativo, al proceso formativo de nuestros alumnos y estudiantes. Por el contrario, los problemas que cotidianamente afrontamos de este tipo que estamos trabajando, o la multiplicidad que uno puede reconocer, se convierten en desafíos, cuando las soluciones que pensamos y desarrollamos, quiero decir, experimentamos, probamos y demás, tienden no solamente a quitarnos el problema de encima, sino que esas propuestas o esas alternativas están pensadas además para enriquecer el proceso formativo de los alumnos y estudiantes. Más allá que uno cuando las piensa, luego los va a desarrollar, irá probando, irá ajustando y demás, pero digo, son desafíos cuando nosotros podemos elaborar alternativas que tiendan a abordar ese problema, pero que fundamentalmente esas alternativas estén pensadas
con la finalidad de enriquecer el proceso educativo y formativo de los alumnos, de las alumnas y los estudiantes. Para eso, como educadores, contamos con un saber específico. Cuando digo con un saber específico, llamo un saber pedagógico, un conjunto de saberes de pedagogía, de disciplinas, de otras experiencias vividas en otros campos, y a partir de todo ese saber somos nosotros quienes tenemos que saber y poder elaborar esas alternativas que enriquezcan, como decíamos, o que tiendan a enriquecer el proceso formativo y educativo de nuestras estudiantes. Entonces, de este modo, los desafíos se convierten en desafíos pedagógicos. Tienen en estas alternativas que se diseñan, que se prueban, que se ofrecen, una fundamentación pedagógica basada precisamente en nuestros conocimientos y en nuestros saberes, que tienen esta intencionalidad de ofrecer las mejores oportunidades, o por lo menos que tiendan a mejorar el proceso formativo que se ofrece. Para los ejemplos que estamos trabajando, los alumnos no aprenden al ritmo que estaba previsto. Uno puede decir entonces, como decíamos, bueno, que aprendan hasta ahí, eso no sería un desafío pedagógico. Ahora uno puede volver, y esto vamos a ver hoy, porque vamos a ver ejemplos, a decir, bueno, si no aprenden de esta manera, tratemos de ver si aprenden de otras, ¿no? Volvamos sobre nuestras enseñanzas, volvamos sobre las formas, ¿no?, que tenemos para que esos alumnos aprendan, revisemos esas alternativas que les proponemos para que se formen, para que aprendan. Quiero decir, no nos quedemos con que no, busquemos, diseñemos, y de esto se trata nuestro oficio. Probemos otras maneras antes de decir, y estos chicos no, porque no pueden, porque pobrecitos, porque llegan hasta ahí. Partiendo del supuesto de que todos sí pueden, quizás a otro tiempo, a otro ritmo, de otras maneras, que son precisamente esas formas o maneras las que nosotros como educadores tenemos que ser capaces de diseñar, tenemos que ser capaces de probar, siempre tratando de mejorar el propio proceso formativo de los estudiantes. Entonces estos son, y para nosotros a mí me apasiona, y acá yo pongo aún más genérico, ¿no?, que marca, no como ser educador, como pedagogos, porque ahí nos encontramos todos, en este saber pedagógico que nos encuentra, a mí, a ustedes, a ellos, cada uno estamos pensando en estos temas, en estos problemas, y realmente asumirlos como desafíos pedagógicos nos interpela desde nuestro propio conocimiento, desde nuestro propio saber, para tratar de diseñar las mejores propuestas. Y esto no es que son hitos hoy por hoy o rarezas. Hoy por hoy los desafíos son, y tiene que ver con lo que decíamos al principio, moneda corriente en la enseñanza, ¿no? Entonces esto implica un posicionamiento también ante lo que es ser educador, ser docente, ser maestro, ser profesor hoy, porque nuestra tarea, nuestro oficio, como lo llamo yo, está permanentemente desafiado, y por eso se hace más complejo, pero también esos desafíos son los que nos tocan y nos interpelan a nuestra identidad de educadores, de formadores, para tratar de no solamente replicar, como vamos a ver, sino diseñar, producir y probar las mejores alternativas pedagógicas. Siempre pongamos la palabra pedagógica, porque quiere decir que, porque me gustó, tiene una fundamentación pedagógica lo que estamos haciendo, y para eso somos pedagogos, nos formamos y compartimos un saber que tiene que dar sustento a nuestras acciones y a nuestras decisiones. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces ahora sí, hecha esta aclaración, vamos a avanzar un poquitito más y viendo, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué estamos hablando de los Nobel, de los desafíos de nuestro oficio de educadores en el presente? Porque en realidad, a partir de los cambios sociales, culturales, el avance de la tecnología, la proliferación, de los medios de información, de comunicación y de socialización, han cambiado las instituciones sociales,
han atravesado un importante proceso de mutación, como dicen algunos autores, y la escuela es una de ellas. La escuela como institución social está atravesada, esto no es nuevo, ¿no? Porque viene ocurriendo hace más de medio siglo. Lo que pasa es que en las últimas décadas estos cambios se vienen dando cada vez más precipitadamente, y quizás lo que es común de esta época es que no es que la escuela cambió o que las instituciones sociales cambiaron, sino que estas instituciones están atravesadas por un proceso de cambio permanente, ¿no? Son escenarios, a mí me gusta esta caracterización, cambiados y cambiantes. Entonces, por eso a veces el desconcierto, porque permanentemente nos movemos en un mundo, dirían algunos autores, vamos a citar después a Bauman, en un mundo líquido, y que tiene que ver con ese fluir, con ese cambio permanente antes actual. ¿Por qué sobredemandada? En realidad se han complejizado las demandas a las instituciones educativas, ¿no? Lo paradójico es que se les pide a las escuelas, así dicho en términos genéricos, desde lo más elemental hasta lo más sofisticado, ¿no? Antes era la escuela de arte. La escuela de arte, bueno, tenían que leer y escribir, algunas cuestiones medio básicas sobre las disciplinas fundamentales y ya está, ¿no? Hoy en la escuela también, en términos generales, uno puede decir que pretendemos que forme sujetos que cuenten con habilidades que les permitan crear y seleccionar conocimientos e información, que tengan autonomía, pero que también sepan convivir con otros, que cuenten con capacidades para resolver problemas complejos y también para descubrir otros. Una educación que atienda a la diversidad, las diferencias de conocimientos, de valores, de culturas que den lugar, ¿no? a ellas, a ellos, a ellas, pero que no pierda de vista lo común en esa diferenciación, ¿no? Que no pierda de vista lo que nos une, nos iguala, ¿no? Y nos reconoce como colectivo, que forme no solamente para la inserción en la sociedad, sino para la participación crítica, pero que además, ¿no?, de todas esas complejidades, atienda necesidades básicas, muchas veces insatisfechas, vinculadas con la alimentación, vinculadas con algunas cuestiones de la salud, con el cuidado, con la contención. Por eso a mí no me gusta ver estos cambios, hacerlos solamente a determinadas escuelas en las que concurren chicos pertenecientes a los sectores sociales más desfavorecidos, sino que también hay cuestiones que hacen al cuidado, a la contención, ¿no? Que no necesariamente son propios de ciertos sectores sociales, sino que muchas veces hoy también la escuela tiene que hacerse cargo, ¿no?, de estas demandas, podemos decir, que muchas veces cumplía la familia, pero que también hoy por determinadas razones de distinta índole que no vamos a tratar hoy, no pueden cumplir. Y bueno, y podríamos continuar, ¿saben por qué? Porque siempre continúan las demandas a la escuela. Por esto que decía Emilio, la escuela como una institución sobredemandada. Entonces, ante cada hecho social que aparece, ¿no?, un hecho de violencia, de robo, o sea, en general negativo, y bueno, hay que enseñar en la escuela, ¿no? Hay que poner en la escuela una materia, un seminario, un curso, un taller, pero bueno, quizás porque, como digo yo siempre, a pesar de las críticas, la escuela es una de las pocas instituciones sólidas, de la modernidad sólida, que se mantiene bastante intacta con las complicaciones que eso nos causa, pero también nos brinda cierto entorno estable, permanente, que hace que estas cosas ocurran, ¿no? Pero entonces, bueno, siempre continúan las demandas a la escuela, y esto no sería malo ni bueno en sí mismo, y presten atención a este término, demanda, sino que a veces, a mí no me gusta, insisto, la palabra demanda, ante tanta demanda o sobredemanda, la escuela pierde las certezas. La escuela pierde la certeza de aquello que, como es escuela, como es institución educativa, no puede renunciar, porque si no, no sería escuela, no sería... Entonces, necesitamos siempre, y esto funciona a nivel de la institución, pero también funciona a nivel de nuestras propias prácticas cotidianas. Una atención excesiva a la demanda nos pierde precisamente en reconocer la especificidad de aquello que, como docentes, tenemos que poder reconocer y distinguir, que no podemos dejar de
ofertar, si lo pensamos en términos de oferta y demanda, que no podemos dejar de renunciar, porque somos docentes y porque esto es escuela, ¿no? Entonces digo, sí estar atentos, porque ya no es la escuela de antes, ¿no? A la escuela no entra, como vamos a ver, sí, la escuela está impregnada de lo social, ¿no? Y lo social viene encarnado en los alumnos, en los estudiantes. Sin embargo, la escuela no puede perderse, no puede diluirse, ¿no? Ante estos escenarios de pluridemanda que muchas veces hace que pierda su esencia. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué es una escuela? ¿Y para qué la escuela? ¿No? Nos hace como perder ese sentido y esa pérdida o esa confusión, esa pérdida de sentido pone precisamente el riesgo, el proceso de transmisión cultural entre las generaciones que la escuela todavía tiene que desarrollar, por lo menos de manera sistemática, pautada, masiva y compartida, y también la formación de las futuras generaciones, ¿no? En un sentido trascendente respecto de sus lugares de procedencia y sus puntos de origen. Entonces digo, a veces esta sensación de la sobredemanda se traduce, además de las consecuencias que tiene, en un desconcierto que atraviesa nuestro propio oficio de educadores y nuestras propias prácticas. No es que le pasa a la escuela o a la institución educativa, sino que a veces también esta sobredemanda nos pierde, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, entonces, atención a la sobredemanda y al estar corriendo, ¿no?, detrás de la sobredemanda sin volver sobre algunas certezas y sobre algunos irrenunciables que como educadores y como institución educativa no podemos perder. Pero bueno, hay otra cosita más. Emilio decía, la escuela se ha convertido en una institución sobredemandada, creo que quedó claro. Pero él decía subdotada, subdotada. Pero ¿saben por qué? Porque ante estas complejidades, que es cierto que hoy se les exige, ¿no?, a las instituciones educativas, hay otra paradoja, que es que le exigimos mucho y muy complejo a una institución que básicamente sigue siendo la misma en algunos aspectos. ¿Saben en cuál? En su forma, en su formato, o como dicen algunos autores, en su gramática originaria. ¿Tiene este concepto de forma escolar, de formato escolar? ¿No? Entonces digo, es como que le exigimos un montón a la escuela del siglo XXI, a una escuela que conserva la forma del siglo XIX. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una institución que conserva prácticamente intactos, sin modificar una manera particular de administrar los tiempos, de organizar los espacios, de dividir a los alumnos por edades, ¿no?, de dividir el conocimiento por disciplina. Entonces nosotros, por ejemplo, decimos, sí, los chicos y las chicas tienen que saber abordar y descubrir problemas complejos, ¿verdad? El problema complejo en general se resuelve, se aborda de manera interdisciplinar. Luego estaba programado en una escuela que está organizada de manera disciplinar, ¿sí? Un modo también de abordar los conocimientos, que es propio del mundo de los mensajes, cuando los chicos hoy por hoy aprenden y se socializan más vinculados, y aquí la experta lo sabe, con la cultura de la comunicación. Entonces los códigos escolares muchas veces van a contramano, los códigos de transmisión, de comunicación y demás van a contramano de los códigos con los que los chicos aprenden y se socializan fuera de la escuela. Y algo que es fundamental y que vamos a retomar al final, la escuela también conserva como parte de esta forma o gramática originaria una manera individual de organizar el trabajo del enseñar. Cada maestro en su aula con su grupo, ¿no? Mi aula, mis chicos, mi, ¿no? Y estas cuestiones hoy nos traen algunos inconvenientes, dadas las mutaciones y los cambios que atraviesan a nuestro oficio, ¿sí? Pero hay una cosa fundamental. A esta institución, que forma parte de un sistema, ¿no?, graduado, nivelado, que el ciclo, que el año, que el boletín, ¿no?, fundamentalmente
meritocrático, porque en definitiva sigue siendo la concepción, digamos, que sostiene este sistema educativo o la estructura de este sistema educativo, tiene hoy que incluir a todos, a todas, no era como antes, bueno, el sistema es meritocrático y el que le va bien, el que le va mal, queda afuera, bueno, hoy por hoy no. Hoy este sistema educativo que sigue teniendo esta misma forma tiene que dar lugar a todos, a todas, a todes, ¿sí? Y no solamente que incluirlos para que entren, sino para que aprendan, porque de eso se trata en la sociedad democrática hoy. Y aquí hay una contradicción fundamental, ¿no? Esto de cómo conjugar meritocracia sería con igualdad, con inclusión social, con justicia. Si bien esto es posible, porque vamos a ver, es una paradoja o en apariencia una contradicción que se juega, no es que uno la discute teóricamente, sino que esta contradicción se juega cotidianamente en nuestras prácticas pedagógicas, en nuestro ser docente. ¿Saben en qué? En la manera en que enseñamos, cómo evaluamos. Sí, yo soy muy inclusiva, ¿no? Porque uno se cree de acuerdo, dirían, ¿no? No se dice acá, también, chicos, de acuerdo con la inclusión. Bueno, bárbaro. Entonces voy, y evalúo, tomando 2 pruebas estandarizadas, todo lo mismo, como cuando yo iba a la escuela secundaria, una a principio de mes, otra a mediados. El que le fue bien, el que no, bueno, qué sé yo. Pero yo estoy de acuerdo con digo, ¿se entiende? No es la inclusión, es la unidad, como lo tenemos en la facultad, de política educativa. Tenemos que vivir por unidades, como digo yo a los estudiantes, pero las cuestiones políticas impregnan nuestras decisiones pedagógicas. Digo, la inclusión se juega, la calidad, la justicia social, la equidad, se juega en cómo enseñamos, en cómo, esto que yo les decía antes, si nosotros pensamos que hay algunos que pueden aprender y que los otros no, y que bueno, pobrecitos, no pueden aprender, ¿qué va a hacer? ¿No? Pero yo estoy de acuerdo con la equidad, con la justicia. No, digo, esto se juega en las decisiones, en cómo afrontamos los problemas, como decíamos al principio, que nuestro ser y nuestra tarea cotidiana nos plantea, y en las alternativas pedagógicas que precisamente elaboramos y diseñamos y que las traducimos en propuestas de enseñanza, en propuestas de evaluación, etc. Pero hay una cosita más. Esta escuela le exigimos mucho, entonces, esta escuela sobredemandada que conserva su forma, su formato o gramática originaria y que sin embargo, como diría un sociólogo, otro, en este caso francés, François Dubet, quizás lo conocen, él tiene un libro, El declive de la institución. Dubet dice que en realidad las instituciones, de nuevo, sociales y entre ellas la escuela, han perdido esa fuerza de imposición que las caracterizaba. Y esto todos vamos a reconocer. La institución ha perdido esa fuerza de educar, de socializar, y fundamentalmente de legitimar las acciones y las decisiones que en su interior se toman. Antes, lo que decía la maestra, no importa si era Juana, Rosa, la profesora, el profesor, estaba validado, legitimado, diría Dubet, porque lo decía la maestra, el profesor o quien sea, no importa, así fuera, no importa que dijera, no importa, puede ser la arbitrariedad más grande, pero eso había en ese caso un efecto de institución que sostenía, que respaldaba, que legitimaba nuestras acciones y decisiones. Hoy eso no existe. Pero no, se perdió. No lo añoremos. Es así porque es otra la sociedad, porque son otros los tiempos y tenemos que saber que esto es así, tenemos que saber movernos en estas instituciones mutadas, debilitadas, como diría donde lo que antes estaba asegurado por este efecto institución, hoy tenemos que asegurarlo los sujetos, ¿no? En nuestras experiencias cotidianas. Por eso dice Dubet, los sujetos somos hoy artífices y constructores de nuestras propias experiencias. Cada vez más
habitar una institución educativa hoy o cualquier institución social tiene que ver con cumplir o desempeñar un rol, como algo que está prescrito, ¿no? Hoy por hoy cobra protagonismo la experiencia que a diario vamos realizando como sujetos y que vamos construyendo esas condiciones, digamos, más o menos estables que hoy no están dadas, no están aseguradas y que por lo tanto no legitiman nuestras acciones y decisiones. Quiero decir, ¿no? Hoy por hoy me parece muy gráfico para ilustrar lo que ocurre en las instituciones educativas de hoy. Entonces tenemos que, más que quejarnos a veces o demostrar que eso ocurre, saber que como parte de nuestro ser docente, de nuestro trabajo, de nuestro oficio, hoy tenemos que dar cuenta de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de justificar de por qué lo hacemos. Y no solamente vamos a ver a nuestros alumnos y estudiantes, sino también a la comunidad, a los padres. Pero ojo, eso no es contradictorio con lo que decíamos antes. No quiere decir perderse en la demanda, porque viene el padre y me reta, porque viene el padre y me pregunta. No, nosotros sí sabemos que esto es así. De nuevo, como profesionales formados y apoyados en nuestro saber pedagógico, tenemos que, digamos, encontrar los momentos para informar, para comunicar. Hay una película, a mí me gusta mucho acudir a experiencias, a relatos, a películas para trabajar estas cuestiones, que se llama Entre los muros, de Laurette Cantet, que por ahí la vieron, es una película de 2008, y ahí se ve un poco esto que queremos decir, ¿no? Si bien es una escuela particular, parisina, donde concurren alumnos provenientes de distintas culturas, en general franceses, pero hijos de inmigrantes, y los chicos permanentemente, ¿no?, están como provocando, cuando el profesor pone un nombre occidental y le dicen, ¿y por qué ese nombre? ¿Y por qué no uno que nos represente? ¿No? Y bueno, y el profesor aún así, en determinadas escenas donde se ve que enseña, trata de enseñar, no es que se queda paralizado y está, bueno, no. Yo hasta que todos no estén calladitos, no tenga... Hay otro que, por ejemplo, no trajo... no tienen nunca lleva nada, entonces el profesor para, le dice a alguien que le preste una hoja, el otro le dice que no, este sigue enseñando. Pero entonces, mientras, bueno, enseña, porque eso es enseñar hoy. Ahora, si este profesor va a esperar, ¿no?, a que esté todo perfecto, como aprendió que tenía que estar, y que primero la etapa de la motivación, y después no sé qué, y que todos tengan en los útiles, el cuaderno forrado, no sé, no. Porque como yo digo, ¿no?, uno va... Hay muchos docentes, te vemos en las investigaciones, yo primero creo las condiciones y después enseño. Digo, bueno, pero hay algunos que según qué condiciones tengan en la cabeza, se van a pasar todo el año creando las condiciones y nunca van a empezar a enseñar, porque esas condiciones ideales, vinculadas con un deber ser que hemos construido, a lo mejor como producto de nuestra propia escolaridad, de lo que nos enseñaron el profesorado, además, no ocurren y no tienen chances de ocurrir. Entonces, si nosotros esperamos que las condiciones se den, y bueno, más vale que nos dediquemos a otra cosa, porque entonces nunca vamos a poder enseñar. Hoy enseñar es esto, es enseñar a veces esa confusión, en ese desconcierto, en frenar, en volver a empezar, en agarrar otras rutas. Uno dice, bueno, siempre fue. Bueno, eso que siempre fue, como decía Ana, hoy está absolutamente exacerbado. Y tenemos que, si elegimos este oficio, si elegimos la docencia, tenemos que saber y poder enseñar en las escuelas de hoy, sobre todo porque, digamos, con todos estos análisis y estas críticas, hay algo que dice muy interesante también, que las escuelas funcionan, ¿no?, y que siguen funcionando cotidianamente, y que si abordamos todas estas cuestiones es porque precisamente queremos eso, que la escuela siga funcionando y que no pierda el sentido y alguna de las certezas, como decíamos al principio, y sobre las que no podemos realizar. Pero entonces quiero decir, sí tenemos que saber y poder habitar estas instituciones y potencializarlas, o potenciarlas, mejor dicho, en su función formadora, en su función transformadora, en su función, en definitiva, emancipadora. Y aquí viene lo que sería el corazón de esta ponencia, y que tiene que ver con que, si bien enseñar nunca fue una tarea sencilla por todo lo que vimos,
en la actualidad se hace aún más complejo. ¿Quedó claro eso? Día a día, por ahí. Día a día. Día a día lo vamos confirmando la hipótesis, ¿no? Y hay algo que, digamos, es propio de esta complejidad, y creo que esto es muy interesante. Cuando comentaba más temprano Marta que muchos habían pedido el tema del vínculo, y sí, no casualmente, el tema del vínculo es un tema de autoridad, ¿no? Y ahí es donde está, digamos, hay un cambio muy grande y que da cuenta de esta complejidad, y es que los jóvenes, los de hoy, los chicos, las chicas, de chiquitos hasta adolescentes, suelen resistir a cualquier tipo de intervención adulta, ¿no? Entonces esto no es como antes, que decíamos que venía la maestra, el padre, la madre, no solamente la maestra, la directora o el maestro o quien sea. Creo que entonces ahí hay un tema con el vínculo que se genera con la autoridad, que sería para otra charla, vínculo que no está asegurado, porque no está legitimado y que hay que construir. ¿Saben por qué? Porque, les quiero decir, porque no sabía, que elegimos un oficio que se llama ser docentes, ser educadores, ser maestros, ser profesores o profesores, que se mete con las personas. A mí me gusta esta concepción de oficio. Nosotros nos metemos en la vida de otras personas. Nosotros ejercemos un oficio que intenta formar y en este sentido transformar a las personas. No quiere decir que sea un oficio como otros que se ejercen sobre objetos materiales. Nuestro oficio tiene esta finalidad, ¿no?, de formar, de formar puede ir separado un punto, porque toda tarea formativa en realidad es una deformación. O ustedes no aspiran que luego de un ciclo lectivo, un año, un curso o lo que sea, una clase, la gente haya salido, los estudiantes, los alumnos, en algo un poquito distinto a lo que eran. O es lo mismo pasar por la escuela un día, un año, ¿no? Uno apunta a, con sus enseñanzas, a que otros y otras que son personas se formen, se transformen, pero a partir de lo que uno como adulto, como docente, ofrece, hace para que ese proceso de formación, de transformación acontezca. Entonces, digo, lamento decirles, pero nosotros, a veces cuando yo decía esto, sobre todo en los institutos de que se están formando los docentes, yo decía, a propósito, ¿no? Nos metemos por la vida de las personas, transformamos. No, decía, sí, para que quede claro que sí, que tenemos una responsabilidad en la formación, en la transformación de esas personas y de las futuras generaciones, porque elegimos educar, ¿o no? ¿Y qué es educar? Es que la gente pase, qué lindo, ¿no? Entonces, esas personas, hoy por hoy suelen resistirse a la intervención adulta. Y es donde está el problema de los vínculos. Entonces, ¿cómo me relaciono? ¿Y por qué tengo que aprender esto? ¿Y la escuela? ¿Y por qué? Pero eso no solamente pasa en la escuela. Uno lo ve en la familia. Yo tengo un hijo adolescente y entonces piden permiso, porque todavía hay, ¿no? ¿Puedo hacer tal cosa? No, no puedo. ¿Y por qué? Porque fuiste ayer. Y si voy un ratito, ¿no? Quiero decir, a la palabra del adulto, en la familia, en la escuela y demás, aparece la voz, sobre todo un joven y un adolescente, que se opone, que pide justificaciones. Entonces el adulto tiene que permanentemente ir construyendo ese vínculo basado, ¿no?, en cierta autoridad que el adulto no puede perder. O sea, una cosa es la democratización del vínculo y otra cosa es la desaparición del lugar adulto. Porque, ¿saben qué? Por más que se resistan, nos necesitan para crecer el ser humano, los chicos, los medianos, los grandulones, y sí, necesitan de nuestras enseñanzas, de nuestra educación, digo, en los distintos ámbitos, del cuidado que como generación adulta tenemos que ofrecerles, sobre todo si somos educadores, si somos docentes, si lo hacemos en una institución, insisto, ¿no?, que se encarga de ofrecerlo o de hacer esta tarea de manera sistemática, pautada, masiva y compartida. Les quería traer
una obra que para mí es fundamental, que para mí es una obra pedagógica, a pesar que la escribió un filósofo, que es El maestro ignorante de Jacques Rancière. ¿Lo han leído? Bueno, para los que no, y no voy a ser muy larga, pero se los quiero compartir como experiencia en sintonía con lo que estábamos diciendo. Rancière es un filósofo que escribe acerca de la experiencia vivida por un profesor del siglo XIX, Jacques Cottot, que tuvo que enseñarles francés a estudiantes con quienes no compartía el idioma. ¿No? Es como si acá hay algún profesor de idioma o profesora. ¿Vos? De español. Español. Bueno, entonces es como vos a los que les enseñás el español, ¿te comunicás en otro idioma? No. Bueno, Rancière tenía este problema. Tenía que enseñarles francés, ¿no? a estudiantes, adolescentes, jóvenes, siglo XIX, con quienes no había una lengua, un lenguaje común. Entonces él dice que siempre, cuando él enseñaba francés en sus clases a alumnos franceses, explicaba la gramática. Entonces él se define, luego de esta experiencia, como maestro explicador, ¿no? Que le explicaba el lenguaje, las reglas. En ese momento no podía explicar, porque ¿qué explicaba? Si no había un código común como es el lenguaje para explicar. Entonces él consiguió una obra clásica, el Telémaco, en una traducción bilingüe, y enseñó a leer, a hablar, mejor dicho, a escribir, no hablar, a escribir a los estudiantes flamencos francés a partir de esa traducción bilingüe del Telémaco. Y él les iba indicando cómo hacer las lecturas, qué tenían que producir, ¿no? Y cómo a partir de lo que leían tenían que escribir. Y luego de esa experiencia, dicha así, contada muy brevemente, Jacques Cottot cuenta Rancière que dice: me di cuenta que estos estudiantes flamencos aprendieron francés, en primer lugar, sin maestro explicador, pero no por eso sin maestro, ¿no? O sea, había alguien, ¿no?, que les indicaba, pero que no les explicaba. Y en segundo lugar, algo todavía más sorprendente, no solamente aprendieron a escribir, sino que las frases que producían eran más parecidas a frases de escritores que esas frases escolarizadas o infantilizadas propias del que está aprendiendo un idioma. ¿Vieron? Como cuando aprendemos español, que mi mamá me anima, o mamá masa la masa, ¿verdad? Bueno, entonces claro, como él no explicaba de esa forma, sino que los estudiantes aprendieron inmersos directamente en una producción, y a partir de esa producción hicieron las propias, él dice, las oraciones de esos estudiantes parecían más producciones de escritores que de escolares. Entonces ahí él, por eso se llama el maestro ignorante, descubrió, como dice el relato, porque uno muchas veces descubre en la medida que hace, ¿no?, que desarrolla prácticas alternativas, no porque sea el loco o la loca, distinta a lo que venía haciendo. Él acá no tuvo más remedio, porque si no podía explicar, no lo iban a entender. Entonces él ahí descubrió que cuando el maestro se corre, el maestro en términos genéricos aquí, ¿no?, de este lugar del saber y que lo ocupa todo, ¿no?, este maestro que sabe todo y se pone en el lugar del saber y se pone en el lugar de ignorante, eso produce que emerja la inteligencia del que se está formando, ¿no? Entonces dice, correrse un poquito de ese lugar, de ocupar todo el lugar del saber, emancipa a quienes se están formando y enriquece el proceso formativo que están protagonizando. Por eso él dice que en general cuando uno explica, ¿no?, lo que en general produce es atontamiento de las inteligencias, porque es como que el otro, la otra que está escuchando, no supiera nada, y el que sabe todo le explica al que está en situación de aprender. No quiero decir con esto, de nuevo, que ahora haya que aplicar Rancière ni ser Rancière. De nuevo, estas experiencias sirven porque, digamos, cuestionan, o por lo menos nos hacen ver cómo ante determinados problemas, y en este caso era un problema que por más que él quisiera seguir haciendo lo mismo, es imposible, no podía explicar a gente que no le entendía, como cuando, bueno, se buscan otras alternativas pedagógicas, no solo
los estudiantes, como en este caso, aprenden, sino que a veces ante otras alternativas se puede aprender más y mejor. Y lo que nos deja, para mi gusto, ¿no? Esta experiencia y en general el trabajo con experiencias son también interrogantes importantes para pensarnos del presente, aun cuando sean experiencias en otros lugares y en otros tiempos históricos. Yo digo, a partir de la experiencia de Rancière, digo, qué experiencia tan innovadora y tan importante por la pregunta que nos deja, ¿no? Porque en realidad lo que Rancière, o lo que movió a Jacotot, que Rancière es el que cuenta, a hacer esta experiencia, era esto de no compartir el idioma con los estudiantes. Y la pregunta que se habrá hecho es, ¿cómo enseñarles a jóvenes con quienes uno no comparte el idioma? Díganme si no es una pregunta del siglo XXI. ¿No? ¿Cómo hacer para enseñarles a los jóvenes con quienes no nos terminamos de entender? Y bueno, ¿qué hace Rancière? Y vuelve sobre sus enseñanzas, trata de buscarle la vuelta, más que decir, estos chicos no pueden, ¿no? Como muchas veces ocurre, ¿no? Que uno en general, cuando la cosa no sale, acá no se podía porque no era imposible responsabilizar a los estudiantes, pero muchas veces ocurre que cuando no nos sale, en lugar de volver a pensar sobre cómo enseñamos en lo que hacemos y en producir distintas alternativas, y culpabilizamos, ¿no? a quienes están en situación de aprender. Y en general los colocamos en el lugar de todo lo que no. Estos chicos lo que no saben, no pueden, no aprendieron, no trajeron de la casa, no. Y también yo trabajo mucho en espacios de formación docente. ¿Por qué no hacemos el ejercicio? Pregunto, a partir de ese ejercicio pensamos en nuestras enseñanzas, más que a partir de lo que los jóvenes, los estudiantes y los niños no, lo que los chicos y las chicas y los niños sí. Nosotros pensamos que sí saben, que sí pueden, que sí les gusta, que sí les interesa. Eso es el ejercicio, ¿no? Y a partir de ahí, no quedarnos con eso. ¿A qué te gusta? ¿Qué te gustaría aprender hoy? Como cuando le preguntan a los chiquitos hoy, ¿qué te gustaría comer? ¿Querés bañarte? No, pero sí tener en cuenta lo que los chicos sí, para a partir de eso que sí, pensar nosotros en nuestras propias enseñanzas y en cómo enseñamos y en cómo los convocamos para recorrer un camino de enseñanza y formación que realmente los atraiga, que realmente los convoque y que tenga en cuenta como punto de partida lo que saben, lo que les interesa, qué los preocupa, qué les gusta. Pero para partir de ahí, digamos, a partir de ahí recorrer, como diría Rancière, una aventura de enseñanzas, de formación, pero para recorrerla tenemos que en principio poder convocar. Y muchas veces esas formas de convocar a los niños, a los jóvenes y demás, precisamente actúan o son eficaces, podríamos decir, cuando desafían esta gramática o esta forma de la escuela tan rígida que a veces hoy nos encorseta en nuestras propias prácticas pedagógicas. Por ejemplo, volviendo a las experiencias, ahora me voy para el lado de las series, ¿ustedes habrán visto Merlí? Sí. Bueno, una de las cosas que hace Merlí, ¿no? El profesor de filosofía, que estuvimos hablando ayer, como todo profesor de filosofía, de nuevo, yo siempre aclaro, porque a veces cuando uno usa Merlí, por ejemplo en la facultad, no, es un narcisista, todo lo que quieran, ¿no? Sí, pero podemos jugar de lo que quieran, pero creo que hay cuestiones que nos sirven mucho para pensar desde estos lugares, para inspirarnos en nuestras producciones. Él enseña filosofía, pueden pensar ustedes en cualquier disciplina. Bueno, claro, organiza el programa en torno a filósofos, a pensadores, ¿no? Entonces, en su caso, uno hace la programación, la planificación, da primero después pi. Resulta que él, cuando empieza a trabajar con el grupo de estudiantes, empieza como a estar atento y a leer, o a entender, o a tratar de entender, y muchos se le acercan, no sé, ciertas preocupaciones que por las que atraviesa el grupo, ciertos conflictos,
ciertos interrogantes, situaciones de los adolescentes, digo, tienen un mundo mucho más del que muestran, ¿no? Cuando están sentados. Entonces digo, no hay que conocer a cada uno, no digo esto, digo tener una lectura de lo que ocurre en el grupo. ¿Qué hacía Merlí? Él, en lugar de dar los filósofos o los pensadores en el orden que había establecido al iniciar las clases, y él convocaba a sus clases, invitaba, quiero decir con la palabra, no matar a Platón, pero convocaba a un filósofo cuyo pensamiento ofreciera algunas respuestas vinculadas con lo que a los estudiantes les estaba pasando. Entonces él alteraba, mejor dicho, el orden del programa. Pero es que les decía, yo les traje, no sé, a Ana Haren porque ustedes están preocupados. Y no decía nada. Él llegaba y ponía en el pizarrón el nombre, ¿no?, del filósofo o de la filósofa que iban a tratar en esa clase. Y se ponía a hablar. Pero hablaba y no es que hablaba, les hablaba a esos estudiantes, ¿no? Les hablaba a través del pensamiento, en este caso de otro, de un pensador, de un filósofo, de una filósofa, y digamos, a partir de ese pensamiento, de alguna manera, uno puede decir, bueno, los chicos están distraídos, están con... Y sin embargo, cuando escuchan algo que les resuena, porque algo vinculado con eso que me está diciendo nos está pasando o me está pasando, y bueno, ahí mismo, ¿no?, hay como una interpelación que hace que quienes están en situación de aprender puedan precisamente, como diríamos, engancharse y formar parte de ese vínculo que se construye en situación, que se renueva en situación, que se legitima en situación. Si nosotros hablamos, bueno, sí, doy esto, y bueno, yo sigo hablando el filósofo, no sé, cualquier cosa, pero quiero decir, hay ahí también, eso cuando digo la producción, la creación, no tiene que ver con hacer la gran innovación, de ponernos patas para arriba, no, a veces eso es tomar alguna decisión que altere o alterne algo de lo que estaba previsto, no, pero en función esto de lo que los chicos sí, ¿qué les pasa? Preguntarnos, ¿no?, por ese grupo con el que estamos trabajando, y a partir de ahí, insisto, no quedarnos en eso, sino convocarlos a esta aventura intelectual, que muchas veces también, aquí también Merlí lo muestra, como decíamos, esto implica alterar, cuando digo alterar, la forma, la gramática, lo rígidamente establecido. Merlí alteró el programa, tuvo algún tema con la supervisora, cuando venía la supervisora dice, pero ¿cómo? En este mes usted tendría que estar dando esto, ¿no? Entonces también, para hacer estas producciones y estas adecuaciones y demás, muchas veces uno altera esa gramática, y a veces esto tiene, ¿no?, que ser también explicado, negociado, tiene ciertos riesgos a nivel de la institución, a nivel del sistema. Lo mismo cuando el propio Merlí en la primera clase de filosofía entra, ¿y qué hace? Entra a la clase, buenos días, da la clase ahí, se lo lleva a todos a la cocina, ¿no? Una cocina grande que hay en la escuela. ¿Ven? Eso, es un gesto. No quiere decir que haya que, pero digo, entonces uno adolescente, ¿no?, filosofía, que bueno, de repente cuando viene un problema, vamos a ver, entonces hay como esto del prestar atención, ¿no? Pero atiendo porque me convoca, porque me interpela, y esto, y entonces van todos a la cocina y se ponen a caminar alrededor de la mesa, y Merlí dice que es porque los filósofos en realidad no pensaban ni filosofaban sentados, filosofaban y pensaban caminando. Entonces ellos como filósofos, o como se están formando en filosofía, bueno, tienen que pensar y filosofar caminando, ¿no? Como hacían los peripatéticos, y a partir de ese momento el grupo queda bautizado con ese nombre. Digo, de nuevo, son pequeñas experiencias que, de nuevo, lo que nos hace pensar es cómo hay maneras de llegar, de convocar, ¿no?, de atraer, más que de motivar, porque motivar parece que estuvieron todo, ¿no?, más de interesar a los niños, a las niñas. Hoy por hoy estos esfuerzos hay que hacerlos, porque ¿no?, la escuela como que prioriza en las evaluaciones y en todos los sistemas de promociones lo disciplinar, ciertas disciplinas. ¿Y qué pasa con esto?
pasa en términos de la formación general, pero también pasa que en general los chicos, las chicas, a lo mejor uno es bueno para uno, para una cosa y no bueno para otra. Entonces digo, cuando uno considera esta variedad, ¿no?, de inteligencias, de contenidos a evaluar, de capacidades, uno es malo para los conocimientos, pero es bueno para trabajar grupalmente. Yo quiero decir, las distintas formas de enseñanza y fundamentalmente las distintas formas de evaluaciones que también no pueden ser tomadas no necesariamente de la misma manera y a todos por igual, sino en distintos momentos. Pero lo importante de todas estas prácticas es que alguna vez los estudiantes y las estudiantes tengan, como diría Dubet, la experiencia de haber sido reconocidos que para algo son buenos. Aquel estudiante que siempre, que es muy frecuente, está colocado en el lugar del fracaso, ¿no? Y porque es malo para lengua y matemática y para, ¿no? Entonces es malo. Entonces digo, abrir un poquito más el abanico de posibilidades y generar experiencias donde los estudiantes puedan alguna vez sentir que vale lo que puede hacer, que vale lo que sabe, que vale fundamentalmente, como diría Sennett, otro autor también, que vale el esfuerzo realizado para poder hacer lo que hizo, ¿no? Entonces, acá Dubet dice, estas prácticas de reconocimiento, estas prácticas que tienen que ver con el respeto por lo que los estudiantes y las estudiantes producen en su diversidad, posiciona de otra manera en el proceso educativo, en el proceso formativo y tiende a generar experiencias formativas más justas. Quiero decir, aquel alumno, y de nuevo, para no extenderme con el ejemplo más claro, para volver de nuevo a Merlí, ¿vieron el mal alumno, el repetidor? Bueno, Merlí le dice el primer día que va a ser el mejor alumno de filosofía. ¿Y saben qué es? A veces son, cuando le dan la prueba, le dicen, puedo ser mi mejor alumno. ¿Y saben qué es? Pero no es el mejor alumno de filosofía. Ese chico cambia su actitud respecto de la escuela. Un chico estaba a punto de abandonar. Entonces son como, digo, lo que nosotros hacemos, las prácticas de reconocimiento y de respeto. Y esto de dar oportunidades, y realmente oportunidades varias y variadas, a una multiplicidad, muchas veces estudiantes, en la medida, somos humanos, en la medida de lo posible, pero mínimamente tener en cuenta estas preocupaciones, hacen que favorezcamos, digamos, condiciones de formación, de aprendizaje y de permanencia en las escuelas más justas y que generen también posibilidades de aprender para quienes la frecuentan, ¿entienden? Entonces ahí diría que es una manera muy interesante de combinar, dice, el mérito e igualdad, cuando hay un reconocimiento, ¿no?, hacia distintas posibilidades, hacia distintas manifestaciones, hacia distintas inteligencias, y eso de alguna manera hace que los sujetos puedan pasar, o puedan, mejor dicho, experimentar experiencias donde sientan que su esfuerzo vale y que no toda su experiencia educativa puede ser definida como una experiencia de fracaso. Una última cosa más, porque si bien es muy lindo, mucha creación, mucha complejidad y demás, pero bueno, como decíamos, a veces nuestro ser docentes hoy se hace más complejo y para eso también vino muy bien lo que decía Ana al principio, también Marta, ante estas características del ser docentes hoy, sí o sí, este oficio que ejercemos, que compartimos y que realizamos con otros, se enriquece si puede ser realizado conjuntamente, colaborativamente. Esto que decíamos al principio de la gramática escolar que nos divide en mi aula, mi, ya hoy no resulta, pero no resulta porque en esto, bueno, ¿cómo hacemos? Sí, pues ya muy lindo, diseñamos propuestas de estrategias, veamos, ¿no?, las distintas inteligencias, capacidades, todo bárbaro, pero es complejo, es divino, porque nos desafía pedagógicamente a crear, a apelar, pero es difícil hacerlo solo, ¿no? De nuevo, viendo la película de la escritora de la libertad, la profesora se terminó separando, pobre chica, o sea, porque se terminó loca, digo, de nuevo, está exagerándose, pero quiero decir, hoy por hoy no hay que trabajar con otros porque está de moda, porque lo dijeron los españoles, no. Hay que trabajar con otros porque, ¿saben qué? Como sujetos individualistas,
organizados, individuales y sin el sostén de las instituciones, necesitamos de otros y de otras. Necesitamos. Y está buenísimo necesitar, aún siendo docentes, que las sabemos todos, que nos podemos todos, necesitamos de compañeros, de compañeras para pensar juntos, para crear juntos, porque de esta manera mejora lo que podemos crear, lo que podemos planificar, lo que podemos proponer, y al mejorarlo también mejoramos nosotros mismos, ¿no? Nos enriquecemos, no es que yo no te lo doy para que no te copie. Cuando uno puede compartir, pensar con otro, no se empobrece, diría Meriel, se enriquece, cuando uno da, no queda más pobre, cuando uno da conocimiento, cuando uno da experiencia, cuando uno pone sobre la mesa todos estos valores, no queda empobrecido, es para el enriquecimiento. Si quieren ser egoístas, uno se enriquece y está buenísimo, porque nos enriquecemos produciendo con otros, pensando con otros, dudando con otros, ¿no? Entonces digo, hay una dimensión colectiva, así como antes abusábamos la dimensión creativa, productiva sobre la aplicadora o reproductora, ahora esta dimensión de lo colectivo, de lo colaborativo por sobre lo individual. Hoy ya no sirve pensar y pensarnos como educadores individuales, no que vamos a competir con el otro a ver quién tiene la mejor clase, la mejor, ¿no? Y que encerrados en las puertas de nuestras aulas hacemos lo que queremos. Por eso, en este sentido, cobra vida y fortalece la institución que nos reúne como colectivo de docentes, como colectivo de educadores, y cobra vida a nivel de la institución, ya no el problemita individual de cada uno en su aula, sino que cobran vida y protagonismo los problemas o las problemáticas comunes que podamos construir a partir de cuestiones individuales, porque seguramente lo que le pasa a ella en el aula es bastante parecido a lo que se pasa al aula. Entonces digo, ¿cómo construimos a partir de esas cuestiones individuales problemáticas comunes a indagar, a pensar, ¿no? A interrogarnos y a elaborar a partir de todo ese recorrido propuestas pedagógicas que nos permitan para, digamos, que nos dejen mejor provistos para enseñar? Pero para eso, y aquí es muy importante, diría Bauman, habilitar y habilitarnos el encuentro con los otros, las otras que son nuestros colegas en este caso, ¿no? Habilitarnos en esto de lo que podemos aprender, de lo que podemos compartir, y también habilitarnos en estas, digamos, en este posicionamiento al encuentro con lo inesperado y con lo que nuestros alumnos también tienen y pueden ofrecer, ¿no? También esto nos corre de lo que docentes nos han dicho o pretendemos, de controlar todo, saberlo todo, de saber que el colega de acá, que el alumno, ¿no? Hoy por hoy tenemos que transitar entonces estos espacios y habilitarnos el encuentro con lo que nos sorprende, con lo no pensado, con lo que a veces nos da temor, nos causa cierta extrañeza. Y diría Bauman en una de sus obras líquidas, en este caso Amor Líquido, donde trabaja el tema de los vínculos, más allá de los vínculos amorosos, digo los vínculos en general, en esta etapa de la modernidad. Él dice que cuando dos seres extraños en principio se encuentran frente a frente, se miran a la cara, hablan, aprenden sus mutuas costumbres, negocian las reglas de la vida en común, cooperan, tarde o temprano se acostumbran a la presencia del otro y cada vez con más frecuencia terminan disfrutando de su mutua compañía. Quiero decir, esto supone una actitud de acercamiento, de proximidad, de apertura, y que nuestro oficio siempre es con otros y otras que son nuestros estudiantes, pero que también son nuestros colegas, fundamentalmente porque eso elegimos, y aquí con esto cierro, un oficio que nos conecta con esta posibilidad formadora, transformadora, emancipadora, si quieren, ¿no? De las futuras generaciones, de los nuevos. Y ese oficio si bien lo desarrollamos en pequeños espacios, en un aula, en una institución, tiene consecuencias que van mucho más allá, ¿no? O sea, lo que nosotros podemos dar, podemos dejar, en este sentido formador, transformador como docentes, tiene consecuencias que van mucho más allá, si bien se juegan en un microespacio, en un microterritorio. Y
Y de eso que va más allá, a veces tenemos que ser conscientes precisamente para poder y para saber trabajar como educadores hoy. Y para esto necesitamos posicionarnos, ¿no?, en este lugar más de la creación, de la producción, y fundamentalmente necesitamos de otros, del saber de otros, de las experiencias de otros, que nos fortalezcan y nos enriquezcan. Y yo digo aquí, en la contratapa del libro, que llegar a convertirnos en artesanos de nuestro propio trabajo, comprometidos con lo que hacemos, nos acerca a aquellos con quienes trabajamos y a la vez nos proyecta hacia la humanidad que contribuimos a eternizar porque elegimos hacerlo. Y esto es lo que no hay que olvidarse, una elección que no se hace solo cuando uno empieza la carrera, sino que se renueva diariamente, y que tiene que ver con este compromiso y con esta apuesta por la educación, por la formación, por la transformación y por la emancipación de los jóvenes por el mundo. Así que bueno, de esto se trata, y por esto hay que jugarse.